El fantasma de la monja. El amor puede traer no solo alegría, también terribles calamidades, como sucedió a mediados del siglo XVI a doña María de Ávila, una joven bonita y rica, quien tuvo la mala fortuna de enamorarse de un humilde mestizo, que solamente quería casarse con ella, no por amor, sino para conseguir dinero y posición. Los hermanos de la joven, al enterarse de quién era el objeto de los suspiros de su bella hermana, le prohibieron que cruzara palabra con el mestizo, y a éste fueron a verlo a la casucha en donde moraba. Cuando llegaron, el hombre les salió al paso, y muy valiente les dijo que él se quería casar con doña María, porque la quería, y que no estaba dispuesto a renunciar a ella. Sin embargo, los hermanos, advirtiendo una chispa de codicia en los ojos del hombre, le ofrecieron una cantidad superior a la que él había imaginado recibiría al desposar a la joven, por lo que, mostrando su ambición sin disimulo, aceptó de inmediato el oro y desapareció para siempre de sus vidas. Lo hizo sin decir ni siquiera adiós a la enamorada muchacha, quien se deshacía en llanto al no saber nada de su amado. Los hermanos, que no eran precisamente comprensivos y cariñosos, fastidiados por el dolor que mostraba su hermana todo el tiempo, decidieron enviarla a un convento. Una vez ahí, pese a los rezos y ruegos de las monjas, doña María insistía en que se quería morir y solo rezaba por el bienestar de quien creía que la amaba. Presa de locos desvaríos, la muchacha buscaba al ingrato por todos los rincones del convento de la Encarnación, calle de Luis González Obregón, sin resultado alguno, hasta que, desesperada y enloquecida, acabó con su vida ahorcándose en un árbol de la huerta del convento. Fueron las monjas quienes bajaron el disminuido cuerpo de la muchacha y quienes se encargaron de darle cristiana sepultura, pues sus hermanos, avergonzados de que doña María se hubiera quitado la vida, no quisieron saber nada al respecto. Meses después empezó a aparecer el espíritu de la ahorcada en el convento, aterrorizando a todas las hermanas, quienes lo mismo veían su desfigurado rostro en las paredes de sus claustros que en el agua de la fuente o en el coro. Así pasó el tiempo, y poco a poco, después de mandar decir infinidad de misas por el descanso de su atormentada alma, dejó de aparecerse. Todos creyeron que ya finalmente había alcanzado la luz del Señor, pero tiempo después se supo que el que había sido su amor y la había dejado por dinero, también había fallecido ahorcado en un árbol de una plaza pública en un barrio desconocido de la provincia de Culiacán. Nadie hubiera sospechado absolutamente nada, ni lo hubiera relacionado con el fantasma de la monja ahorcada, de no haber sido porque el infeliz colgaba del lazo característico del hábito que vestía doña María. La aparición de la monja, leyenda de Zacatecas. En la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas, hay muchas leyendas de personas que se aparecen, pero ninguna es tan contada como la de la monja. Dicen que en la esquina del Jardín Madero y Callejón Sor Juana Inés de la Cruz, hoy Rinconada de la Purificación, en antaño hubo una casa de personas adineradas, y es precisamente en este sitio donde se aparece, o mejor dicho, se apareció, el espectro proveniente del más allá. La casa que hubo ahí fue muy grande, amplia, con ventanas que daban a la calle. Durante el tiempo de la Revolución, las personas que la habitaban dejaron la ciudad para trasladarse a la Ciudad de México. En ese tiempo, la casa quedó abandonada durante muchos años. Esta propiedad tenía 2 ventanas que daban al Jardín Madero, las cuales se quedaron abiertas, cosa que a nadie extrañaba, pues así se habían visto siempre. En una ocasión, 2 trasnochadores que se dirigían a sus casas, después de una noche de juerga, ya cerca de la medianoche, se quedaron platicando en el jardín, cuando uno de ellos vio una luz, parecía la de una vela, que se movía en la pieza de la casa con las ventanas abiertas. Uno le avisó al otro, y ambos la vieron. Ya sabían las condiciones de la casa, que se encontraba deshabitada, por lo que más extrañeza les causó. Al rato volvió a pasar la luz. Esta vez distinguieron que efectivamente se trataba de una vela, la cual llevaba en su mano una monja vestida de blanco, misma que se paseaba en la habitación de un lado a otro. Al poco rato desapareció.
Después de algún tiempo de estar esperando para ver si veía de nuevo a la monja, cansados e intrigados por su experiencia, se retiraron a sus domicilios, prometiendo volver, ya en su juicio, al siguiente día a la misma hora. El fenómeno se repitió día tras día, pero solamente aparecía de las 12 de la noche en adelante, y durante 1 hora aproximadamente. Ya intrigados, decidieron investigar más a fondo, y se entrevistaron con una señora, pariente de la familia, a quien le habían encargado las llaves. Le explicaron a la señora el motivo de su inquietud. La mujer, extrañada, les facilitó las llaves para que fueran a investigar, ya que efectivamente ya hacía muchos años que la casa estaba sola. Esa misma noche ambos amigos se introdujeron a la casa y se instalaron en un rincón de la sala donde se veía a la monja. Eran casi las 12 de la noche. Ya tenían más de 1 hora esperando la aparición. De pronto, se escuchó en algún lugar de la sala un ruido como de pasos arrastrados. Una tenue luz se veía en el pasillo que conectaba con la sala. Esa luz se fue haciendo más intensa, hasta iluminar la habitación. Y efectivamente, ahí estaba lo que ellos creían que era una monja. No era más que un hábito de monja, que se movía como si estuviera un cuerpo adentro. Uno de los amigos, ante la inexplicable aparición, cayó de inmediato al suelo, fulminado por un ataque al corazón, mientras que el otro salió corriendo despavorido de la casa. Alcanzó a llegar a la cercana presidencia municipal, donde atropelladamente les contó la visión que acababa de tener, para luego quedar completamente loco. A las pocas horas acudieron las autoridades al lugar para sacar el cuerpo de la persona que había fallecido, a quien se presume encontraron con un rictus de horror en el rostro. Semanas después, los dueños de la casa ordenaron, desde su residencia en la Ciudad de México, que destruyeran el segundo piso de la propiedad. Cuentan que en cuanto se tomaron estas medidas, la extraña aparición no se ha vuelto a ver. Sin embargo, la casa sigue, y al parecer seguirá desocupada porque el terreno cuenta con una fama con la que nadie, al menos en su sano juicio, nadie quiere lidiar. Lo que aconteció a una monja con un clérigo difunto. Leyenda de la calle de Jesús María. El muy sabio varón y célebre anticuario mexicano don Carlos de Sigüenza y Góngora, en una obra que intituló Paraíso Occidental, plantado y cultivado por la liberal benéfica mano de los muy católicos y poderosos reyes de España, nuestros señores, en su magnífico Real Convento de Jesús María de México, obra que dio a la estampa el año de 1684, Juan de Rivera, impresor y mercader de libros, a la foja 189, refiere un espantable suceso, del cual certifica su verdad como testigo. Refiere el buen varón y sapiente escritor, que en el dicho monasterio de Jesús María, y en el curso del siglo XVII, hacía años que en la sala de labor de las monjas, en el aposento dedicado a los ejercicios, en una escalera y en otros lugares, solían espantarse las religiosas por cosas sobrenaturales que veían o escuchaban. Algunas de las dichas monjas aseguraban haber visto 2 jueves santos seguidos a un clérigo que subía la escalera, con gran reposo y en silencio, pero no con señales de estar vivo, sino difunto, de lo cual, dice Sigüenza y Góngora, como defectos de la soledad y del miedo, no se hizo caso. Los meses pasaron así entre sustos y sobresaltos, y a la sazón estaba de novicia en el propio convento una viuda llamada Tomasina Guillén Hurtado de Mendoza, esposa que había sido de un Francisco Pimentel, gentil hombre del virrey conde de Baños. Al fallecer Pimentel, dejó a su consorte por herencia el ajuar de su casa, que era muy bueno, y una dieta muy mala que montaba 3,000 pesos, para que cuando la cobrase se entrase monja. Tomasina había sufrido mucho al lado de su madre desde niña, pues la madre era de condición indigente y arrebatada,
y la había criado con excesivo rigor y encerramiento. La tenía de continuo entre unas tablas hilando oro, la reprendía muy de continuo y le daba golpes con el uso hasta descalabrarla. A los 15 años de edad y no pocos de sufrimiento, la madre le metió de monja en Jesús María, pero ella, más inclinada al siglo que al claustro, volvió al mundo a poco. Se enfermó después de un fuerte tabardillo que la puso a las puertas de la muerte. Prometió, si sanaba, vivir de religiosa, mas cuando hubo sanado, se arrepintió y se contentó con llevar un hábito de Santa Teresa. Se molestó con esto la irritable madre y la encerró en el convento de Santa Isabel. Abrigaba la esperanza de que alguna persona pudiente le diera un rico dote para que profesara. Ella, empero, volvió al siglo y a la postre de algunos años se casó al fin con don Francisco Pimentel. Dice Sigüenza y Góngora que si mala vida tuvo la Tomasina con la madre cuando muchacha, no fue digna de compararse con ella la que le dio el marido. Al segundo día tapió las ventanas de la casa, y cuando salía de ella, la dejaba encerrada en el último aposento con muchas llaves, y aunque con tan nimia diligencia le quitaba las ocasiones, nunca le faltaron motivos al celoso hombre para andar en pleitos. Por suerte y dicha de la Tomasina, no duró casada más de un mes, y 2 semanas o más semanas, y ya difunto el esposo vacilaba en seguir o no los consejos de una buena amiga, que le aconsejó tornar a encerrarse en un monasterio. Contribuyó mucho a decidirla el que en cierta ocasión en que fue al convento de Jesús María en busca de una moza, al despedirse y lamentarse de su mala suerte, una de las porteras le dijo: «Vuelve a casa, pan perdido, mira lo que haces». Palabras que hondamente la conmovieron y la decidieron a profesar en aquel santo monasterio. Transcurridos algunos meses de su noviciado, Tomasina soñó que se le había aparecido el clérigo, que habían visto otras subir pausadamente por la escalera, el cual le pidió determinadas devociones que le habían de hacer todas las religiosas en común, a fin de salir de los tormentos del purgatorio que hacía muchos años padecía, y sin haber logrado en todo ese tiempo que alguna monja lo escuchara para decírselos. Comunicó su terrible sueño Tomasina al confesor, y suponiendo éste que todo era hijo de la imaginación, la mandó solo que se encomendara a Dios al clérigo. Pero por muchas noches volvió a soñar lo mismo Tomasina, y con los mismos pormenores, hasta que en una de esas noches el alma en pena le dijo: «¿Es posible, Tomasina, que no hagas lo que te pido, ni te compadezcas de las penas gravísimas que me atormentan? Muy bien haces en obedecer a tu confesor, pero si él experimentara la más mínima parte de mis dolores, no te persuadiera de que estás soñando. Las oraciones han de ser en comunidad, y el ayuno a pan y agua lo has de hacer tú». Respondiéndole la madre sin despertar: «Lo que a mí me pertenece lo haré de muy buena gana luego al instante, pero en lo que toca a las oraciones no sé si me creerán las religiosas, aunque se los diga». Al contestar lo dicho, tenía Tomasina la mano izquierda puesta sobre la frente, tenía descubierto el brazo, y al replicarle el difunto, éste dijo: «Sí te creerán». Él la tomó del brazo, sintió la monja conmoverse todas las entrañas, y despertó dando gritos, y a los gritos y al olor de carne quemada, se levantaron de los lechos sus compañeras y maestras, con espanto y con asombro. Dio aviso del suceso a Fray Payo Enríquez de Rivera, entonces arzobispo de México, quien nombró a su provisor y vicario general don Antonio de Cárdenas Salazar, para que diera fe del estupendo caso. Cárdenas y Salazar, estupefacto, vio las quemaduras de los 5 dedos que el clérigo difunto había dejado impresos en el brazo de la novicia, y llamados que fueron varios cirujanos, unánimes declararon, bajo juramento, que aquel fuego no era del usado en el mundo, y que había además de quemado el brazo, encogido y contraído sus nervios todos, o por vecino, dice Cigüeña y Góngora, o por curioso. 2 días después conseguí ver esto propio en la portería, y aunque como mozuelo estudiante no puse todo aquel cuidado que se debía,
Me acuerdo muy bien el que no se extendían las quemaduras, sino lo que con las yemas y parte de los segundos artejos de los dedos se habían oprimido, y como esto parece que había sido con alguna fuerza, eran aquellos en extremo grandes. Quedaron ahí estampadas las rayas y mayores poros de los dedos del difunto distintamente, y no veía inflamación ni en la circunferencia de las escaras, ni en los restantes del brazo. Pero de ahí a poco le sobrevino esta con accidentes gravísimos, para cuya curación no hacían los medicamentos ordinarios efecto alguno. Cuenta el mismo cronista que se dijeron misas y se rezaron rosarios por el difunto, que Tomasina, por lo pronto, no pudo hacer el ayuno, y que algunas religiosas se ofrecieron a suplirla. Se apareció de nuevo. La noche en que de ello se trataba, el clérigo a la novicia se mostró muy agradecido. Le dijo que sus penas ya no eran tan grandes, pero que no se olvidara del ayuno, que tuviera muchas esperanzas de que sanaría por completo de su brazo, el mismo día en que él subiera al cielo, y concluyó manifestándole que como le había ayudado a salir de los graves padecimientos que tenía en el purgatorio, él también prometía ayudarle con sus peticiones y ruegos cuando se encontrara en la gloria, que se perseverara en el estado en que se había propuesto vivir y fallecer, esto es, en el de la religiosa, y en el cual Dios la había puesto, y que mirara lo que hacía para que tuviera buen fin. En esta vez Tomasina no vio al clérigo en sueños, se le apareció visiblemente, en cuerpo y alma, con las propias carnes y espíritu que tenía en su vida, y al desaparecerse, al concluir la dicha plática, le cogió con solo 3 dedos el otro brazo. Sintió la novicia un dolor agudo al tomarle el clérigo el brazo con sus dedos, que le quemaron como ardientes brasas, pero el dolor que ahora experimentó no tuvo con el primero comparación alguna, ni fueron las escaras que le quedaron tan en extremo gruesas como las otras. Con ellas, y con la contracción de su brazo, perseveró hasta 22 de septiembre de 1669, en que profesó, y después de haber hecho la fórmula de los votos al postrarse en tierra. La vida de la religiosa fue desde entonces austera y ejemplar. En lugar de las delicadas holandas que antes vistiera, se puso ahora una túnica de burda estameña, que le servía a la vez de camisa. En lugar de blandos colchones y sábanas que antes le molestaban hasta en sus menores pliegues, dormía en 2 toscas tablas sin cabezal alguno. No se cubría más ropa que una delgada colcha, con que se tapaba el cuerpo sin desnudarlo. En los brazos, en los muslos y en la cintura, se amarró cilicios de cerdas y cadenetas de acero, y se cubrió los pechos y las espaldas con escambrosos rayos. En los zapatos ponía de ordinario menudas piedras, y algunas veces esparcía por ellos agudos clavos. Cuenta también don Carlos Sigüenza y Góngora que al cabo de 40 años de purgatorio, contado sin duda desde antes de sus apariciones, al fin el alma del clérigo subió al cielo, pues cierto día amaneció Tomasina completamente sana, sin huellas de quemaduras ni contracciones en sus brazos, de que fueron testigos todas las monjas y el innumerable concurso que ahí asistía. Historia de Luis González Obregón, del libro Las calles de México. La monja de la Catedral de Durango. Los hechos ocurrieron durante la época juarista, cuando se dio la segunda intervención francesa en México, 1862-1867. En esa época vivió una jovencita llamada Beatriz. Sus padres la obligaron a ingresar a la Orden de las Carmelitas en la Catedral de Durango. Por esos días llegó a dicha entidad un militar francés llamado Fernando. Ellos se conocieron de forma accidental y al poco tiempo se enamoraron. Beatriz y Fernando mantuvieron su romance en secreto, pues ella, por ser una religiosa, lo tenía prohibido. Se la ingeniaron para verse todos los días y escogieron la torre izquierda de la catedral como el lugar donde podrían vivir su romance. Los días pasaron y el amor entre los dos creció. Beatriz esperaba un hijo de Fernando y éste estaba dispuesto a desertar de su ejército para hacerse cargo de ellos.
Por desgracia, los planes del soldado francés no se hicieron realidad, pues lo mataron en el campo de batalla. Beatriz nunca se enteró de su muerte, y cada noche subía a la torre izquierda de la catedral con la esperanza de que regresara su amado. Los días pasaban y la monja no tenía noticias de Fernando. Esto le provocaba mucha angustia, pues sabía que pronto se le notaría su embarazo. Una noche que la monja subió a la torre llena de dudas, accidentalmente tropezó y cayó al vacío, matándose. Se dice que en las noches de luna llena, en la torre izquierda de la Catedral de Durango, se aparece la monja que aún espera a Fernando para iniciar una nueva vida a su lado. También se comenta que a Fernando lo han visto cabalgar por la hacienda de Tapias, llorando por la pérdida de su amada y de su hijo. Y estas visiones siguen hasta nuestros días. Quisiera contar una historia a la que le sucedió a un amigo hace poco tiempo, y que sea anónima, por favor. Mi amigo acaba de mudarse de casa junto con toda su familia. La casa que tenía la pusieron en renta. Resulta que este cambio se debe a una serie de hechos muy feos que les pasaban en su propia casa, y no aguantaron más. La familia de mi amigo era muy unida, y vivían muy felices y tranquilos. Su papá viajaba constantemente por cuestiones de negocios, y ellos eran muy devotos de la iglesia y de los santos también. Una vez, el papá de mi amigo se fue a Santiago de Chile, y cuando regresó, trajo un cuadro muy grande de una iglesia de allá. El cuadro era de una monja muy famosa en ese país, llamada Laura Vicuña, y a toda la familia le pareció un cuadro muy hermoso, y decidieron colocarlo en la entrada de su casa. Y bueno, ya pasado el tiempo, me cuenta mi amigo que comenzaron a pasar cosas muy extrañas dentro de su hogar. Lo primero que veían eran sombras de personas, sombras oscuras, y la casa de ellos tenían muchísimos espejos. Entonces me cuenta mi amigo que en el reflejo del espejo se veían caras muy feas, que a los pocos segundos desaparecían. Me cuenta que una de las cosas más feas que les pasó es que la hermana de mi amigo estaba en su cuarto cuando volteó al espejo y vio una sombra. Ella comenzó a gritar. Y al instante, el cuadro de la monja se cayó al suelo y todos se quedaron pasmados. También ellos tenían una tienda en el primer piso de su casa, y comentan que siempre la apagaban cuando iban a dormir, y al despertar estaba totalmente encendida. Pero aquí viene lo peor. Los hechos misteriosos que ocurrían no fueron nada comparados con lo que pasó después. Resulta que la hermana de mi amigo comenzó a enfermarse, a contraer muchos virus, y por más que la llevaban a diferentes hospitales, nadie les decía qué era, y así se la pasaron mucho tiempo, mientras que la chica empeoraba muchísimo. Después de cierto tiempo le detectaron una bacteria en el cerebro, y con ello, cientos de problemas le brotaron a ella. Bajó alrededor de 30 kilogramos, y la supuesta bacteria le estaba afectando muchísimo hasta el punto de caer en silla de ruedas y no poder hablar. Solo balbuceaba como si fuera una bebé en todos los sentidos. Ella estaba muy mal, y su enfermedad era muy grave, pero los médicos no se explicaban el porqué de estos padecimientos, y hasta la fecha no han podido saber el nombre exacto de su enfermedad. La mamá de mi amigo, desesperada de que los médicos no supieran qué hacer, ella acudió con su cuñada, la cual lee las cartas, hace limpias, y me cuenta mi amigo que predice algunas cosas. Entonces le dijo que en su casa había una fuerza muy negativa, que había una especie de maldición donde espíritus malignos querían hacer daño a los que habitaban la casa. La señora visitó la casa y comentaba que se sentía un ambiente muy tenso. Ella lograba ver también las sombras y escuchar ruidos. Sin embargo, la familia nunca se puso a pensar que el cuadro de una monja podría ser el causante de sus desgracias. Entonces la mamá se puso a pensar que todos los hechos misteriosos comenzaron desde que ese cuadro estaba colgado ahí, y que varias veces se había caído cuando hacían oraciones. La señora le sugirió que lo regalaran para ver qué pasaba. Entonces la familia decidió donarlo al colegio que estaba mi amigo,
el cual tiene el nombre de Laura Vicuña. Y casualmente, después de ciertos meses en el colegio, también se empezaron a ver sombras y escuchar ruidos. El cuadro estaba en la dirección del colegio y comentan que se llegó a caer varias veces. Ya no supimos si el cuadro lo siguen conservando, pero la familia seguía viendo sombras, ruidos, escuchaban risas burlonas y la hermana seguía en el hospital y empeorando. La familia decidió mudarse de la casa hace apenas algunos meses, y después de eso la hermana de mi amigo comenzó a mejorar poco a poco. Dejó la silla de ruedas, subió de peso, sin embargo sigue estando enferma y poco a poco está recuperando el habla. La familia llegó a la conclusión que ese cuadro estaba maldito. Ahora, en su nueva casa, ya no han visto nada misterioso. La monja del vaso. La monja del vaso es el fantasma de una religiosa que supuestamente continúa apareciéndose hasta la fecha en el Hospital San Juan de Dios, uno de los más viejos de todo Costa Rica y que se ubica nada más y nada menos que en la capital del país. En el pasado, ese nosocomio era atendido por monjas pertenecientes a la Orden de las Hermanas de la Caridad. Todas ellas se vestían de blanco y en la cabeza llevaban un sombrero muy similar a lo que sería un barco de papel. Según me contó un amigo, una de esas monjas estaba muy cansada. Era muy tarde y casi no había dormido, debido a que había tenido que atender a muchísimos enfermos. De pronto, un moribundo gritó con las pocas fuerzas que le quedaban: «¡Por favor! ¡Me estoy muriendo! Regálame un poco de agua. Tengo mucha sed». Los lamentos llegaron a oídos de la religiosa, quien ni siquiera se levantó de su asiento, pues pensó que otra de sus compañeras atendería a esa petición. Lo malo fue que al día siguiente se enteró de que el pobre sujeto había fallecido con la boca seca. A partir de ese momento, sin importar el cansancio que tuviera, la monja recorría todos los pasillos del hospital llevando un vaso con agua, en caso de que alguno de los enfermos lo necesitara. Luego de que ella falleció, la gente que continuó trabajando en el hospital dice que por las noches se pueden escuchar pasos y que si prestas atención tendrás la oportunidad de ver a la religiosa cargando el vaso de agua en su mano derecha. Es muy común que en los hospitales este tipo de leyendas se vuelvan populares, ya que a diario la vida y la muerte tienen una incesante lucha. La monja del convento de Jesús María y el religioso difunto. Esta leyenda sucedió en el interior del convento. Se hablaba que el acontecimiento se llevó a cabo en la sala de labores de las monjas y en la escalera. Por las noches se escuchaban gemidos y otras cosas sobrenaturales que tenían espantadas a las religiosas. Cuentan que durante 2 años seguidos y precisamente el día Jueves Santo, las religiosas vieron pasar a un clérigo que subía por las escaleras y desplazándose en silencio. Pero no se veía como un ser vivo, sino claramente parecía un difunto. Las apariciones siguieron sucediendo y este acontecimiento tenía asustadas a todas las hermanas del convento. Pasó el tiempo y entró al noviciado una joven señora llamada doña Tomasa Benavides, viuda de Ávila, quien tenía un importante cargo en el ayuntamiento de la Nueva España. Al fallecer este gentil hombre, le dejó por herencia únicamente el ajuar de la casa, pues ésta era alquilada, y aunque cobraban una pequeña renta, poco les alcanzaría para sobrevivir, dejando establecido en el testamento que cuando la cobrara, se metiera de monja. Doña Tomasa sufrió mucho de niña, pues su madre fue una persona muy pobre. La crió con mucho rigor y siempre la tuvo encerrada. Continuamente la tenía hilando unos bordados de oro y si no le quedaban bien, la golpeaba con un hueso hasta sacarle sangre de la cabeza. A la edad de 15 años, la madre decidió meterla al convento de Jesús María para que iniciara su noviciado, pero la muchacha, sintiendo más inclinación por el mundo, renunció al claustro. Tiempo después se enfermó de gravedad y ofreció que si sanaba, regresaría a la vida religiosa. Pero no fue así, ya que sanó rápidamente y desistió de esta promesa.
ofreciendo únicamente llevar el hábito de Santa Teresa. Molesta con esta situación, la irritable madre la encerró en el convento de Santa Isabel, abrigando la esperanza de que alguna persona de recursos le diera un dote para que ella profesara. Pero Tomasa no se sentía inclinada a la vida religiosa y volvió al mundo, y al paso del tiempo contrajo matrimonio con don Francisco de Ávila. Sin embargo, la pobre mujer, si con la madre había tenido vida mala, le fue mucho peor con su esposo, ya que era un enfermo de celos. Tapó las ventanas de la casa y cuando se ausentaba, la encerraba de tal manera que la pobre muchacha no tuviera la mínima oportunidad de salir. Para su suerte, Tomasa no duró casada, ya que su esposo se enfermó gravemente y al poco tiempo falleció. Pasados los días de duelo, se le presentó en una ocasión doña Tomasa en el convento de Jesús María en busca de una amiga, y al despedirse de ella, después de lamentarse por su mala suerte, la monja dijo: «Regresa a la casa, pan perdido». Estas palabras calaron profundamente en su ser, por lo que más tarde decidió regresar al monasterio para hacer nuevamente su noviciado. Pasando algún tiempo, después le sucedió algo extraño a Tomasa. Una noche soñó que se le aparecía el clérigo que sus otras hermanas habían observado subir lentamente las escaleras del convento. La razón por la cual se presentaba el sacerdote en este mundo era porque su alma penaba en el purgatorio y les pedía a las religiosas que hicieran oraciones por su espíritu para poder alcanzar el perdón eterno. Desgraciadamente las monjas más bien se asustaban al verlo y poco pensaban en hacer alguna oración para que su pobre alma pudiera subir al cielo. Así que este infeliz hombre comunicó en sueños a Tomasa sus necesidades, para que ella hiciera oración por él. Al día siguiente, durante el oficio religioso, Tomasa le explicó a su confesor lo que había soñado la noche anterior. Sin embargo, el sacerdote, suponiendo que esa pesadilla era producto de su imaginación, le dijo únicamente que encomendara a Dios el alma en pena del aparecido. Durante varias noches continuaron las visiones del clérigo en sus sueños de Tomasa, manifestándole que sufría horribles tormentos en el purgatorio, por lo que le rogaba hacer oración y una serie de sacrificios a fin de encontrar el descanso eterno. En una noche de esas, la aparición le manifestó: «¿Es posible, Tomasa, que no seas capaz de hacer lo que te pido, ni tengas compasión de mí por las penas tan terribles que me atormentan en el purgatorio? Haces bien en seguir los consejos del confesor, pero si él por un momento padeciera lo que yo, te convencería de hacer oración y penitencia por mí. Las oraciones deberán hacerlas toda la comunidad, y el ayuno a pan y agua solo lo harás tú». Tomasa le respondió: «Lo que esté en mis manos lo haré, y de muy buena manera, pero en lo que se refiere a las oraciones en comunidad, dependerá de si mis hermanas crean que usted en sueños me ha solicitado que hagamos oración por el eterno descanso de su alma». Terminadas estas palabras, el fallecido la tomó del brazo, al mismo tiempo que le decía: «Sí te creerán, y harán oración por mí». Al mismo tiempo que el fantasma le decía estas palabras, la monja sintió que todo su cuerpo se estremecía, y de un sopetón despertó a sus hermanas, que dormían plácidamente, dando gritos. Cuando se acercaron a la celda de Tomasa para investigar lo que sucedía, les llamó la atención que en su habitación se percibía un intenso olor a carne quemada, quedando todas fuertemente impresionadas. La Madre Superiora tuvo que dar aviso al arzobispo, quien le dio instrucciones al vicario general, para que se presentara de inmediato al convento a cerciorarse de la veracidad de los acontecimientos que le había relatado la monja. El vicario general pudo atestiguar que los hechos relatados eran verídicos, ya que el brazo de Tomasa tenía marcada la quemadura de los 5 dedos del fallecido la noche anterior. Además, para aseverar la realidad de lo sucedido, se pidió la opinión de varios médicos de mucho prestigio, quienes bajo juramento aseguraron que el fuego que había quemado el brazo de Tomasa no era de este mundo, porque además de la lesión, le había provocado la contracción de los nervios de dicho miembro,
Curiosamente, el dictamen que los expertos emitieron indicó que la quemadura no se extendía a todo el brazo, sino únicamente en la zona donde los dedos del fallecido le oprimieron, quedando estampadas las huellas del sacerdote difunto sin haber inflamación alrededor de la herida. Cabe hacer notar que no existía medicina que produjera un efecto benéfico sobre esta lesión, cuenta la leyenda que se hicieron muchas misas y se rezaron gran cantidad de rosarios por el alma del difunto. Tomasa no pudo hacer los ayunos ofrecidos, pues su estado de salud no se lo permitió, pero algunas religiosas con gran gusto la suplieron. Tiempo más tarde se le volvió a aparecer el clérigo en pena a Tomasa, mostrándose muy agradecido. Le comentó que sus penas ya no eran tan grandes, pero le suplicaba que no dejara de hacer ayuno. Asimismo, le manifestó que no tuviera preocupación por la herida de su brazo, pues sanaría por completo el día que él dejara de penar en el purgatorio y subiera al cielo. Además, le hizo saber que cuando entrara en la gloria, se convertiría en su intercesor ante el Creador. La invitó a perseverar en la vida religiosa en la que Dios la puso. Al despedirse el sacerdote y concluir esta plática, le tomó el otro brazo, pero en esta ocasión solo con 3 dedos. Al momento, la novicia sintió un dolor muy fuerte, pues algo le quemaba como si le hubieran puesto una brasa ardiendo en su miembro, quedándole marcados los dedos en el brazo. Tomasa perseveró en sus oraciones y penitencias durante un buen tiempo. Su vida como religiosa fue ejemplar para sus hermanas por su sencillez y caridad. Se dice que mandó a quitar hasta el colchón de su cama y dormía sobre unas tablas. Su cuerpo lo cubría con un sencillo hábito y en la cintura se amarró cilicios con cadenas de acero. En los zapatos se ponía piedras y en ocasiones usaba hasta clavos para mortificar su cuerpo. Se afirma que después de muchos años de purgatorio, el alma del clérigo difunto subió al cielo, pues cierto día amaneció Tomasa sin huellas de las quemaduras que le había provocado el alma en pena del aparecido, y ella ya pudo sentirse más tranquila por el esfuerzo realizado para lograr que este pobre hombre alcanzara por fin el cielo. El amor mueve montañas. ¿Quién no ha hecho alguna locura en su nombre? ¿Quién no ha cometido el mayor error de su vida por intentar conquistar a la persona que se ama? Lo cierto es que el amor es ese sentimiento que es capaz de hacernos perder la cabeza y hasta la vida. El amor es el gran contexto mediante el que se construye esta leyenda granadina. Ahí, bajando desde el mirador de San Nicolás, primero por la calle nueva de San Nicolás y después por la de Santa Isabel la Real, encontramos a nuestra derecha un convento de monjas del mismo nombre, un lugar en apariencia normal, que sin embargo encierra una leyenda urbana bastante tétrica. Ahí, a comienzos del siglo XVII, se cuenta que hubo una religiosa que nunca tuvo claro si su amor era hacia Dios o hacia algo más terrenal. Al parecer, la joven monja conoció por las calles de Granada a un hombre que le robó el corazón. Dicen de él que no era puro de corazón, pues por aquel entonces la religión pesaba mucho. Aquel era el alma de un hombre morisco, alguien que por miedo de ser expulsado de la península había decidido abrazar la fe cristiana. Lo grave no era que la monja sintiera atracción por el muchacho, pues al fin y al cabo es un sentimiento humano, al que ella como religiosa debía combatir en un acto de fe. Lo grave para la época es que ella había llegado a pecar, según cuentan las malas lenguas. La mujer se habría encontrado en alguna ocasión con él, consumando un amor totalmente prohibido. Aquello debió llegar a los oídos de alguien con poder eclesiástico en Granada, por lo que la situación se volvió insostenible. La monja, al saber que la habían descubierto, supo que le caería una severa sanción, aunque seguramente no imaginaba la que sería. Ella, que intentó huir con su amor camino hacia la Vega, fue delatada y apresada por quienes entendían que la Santa Inquisición estaba haciendo un gran trabajo. La monja fue condenada a una dura sentencia. Debía olvidar para siempre a su amor, pero junto a ello, morir,
Por eso cuentan las leyendas que la religiosa fue castigada con el emparedamiento. Sería enterrada viva en una de las paredes del convento del que no debió salir para pecar, convirtiéndose así en parte del edificio. La leyenda es el mejor modo que tiene quien pasa por ahí para contemplar, cada vez que el portón principal del convento está abierto, y explicar el porqué de la pequeña panza que asoma en una de las paredes laterales de la entrada. Son muchos quienes creen que en efecto esta historia existió como tal, y que la monja está enterrada en ese mismo lugar. 3 leyendas de Sonora. Hay historias que te ponen los pelos de punta y otras difíciles de creer. Sonora no podía faltar en tener sus propios mitos y leyendas que han marcado la vida de algunos y lugares por ello. Cada ciudad y municipio en Sonora tiene una historia distintiva, la cual todo mundo en la región se sabe y te cuenta. Esta vez tocará el turno a una historia que estremece a la capital sonorense. Si eres de las personas que se asusta fácilmente, mejor no escuches estas leyendas, porque estas historias realmente son tenebrosas y no te dejarán dormir. Leyenda del antiguo convento de monjas de Hermosillo. Cuenta la leyenda que por la calle Cerdán, la cual en la actualidad es muy transitada por el día, tanto por carros como personas caminando, pero al caer la noche, todo aquel que necesite cruzar por la zona lo evita a toda costa, a menos que sea necesario. Si así lo hacen, pasan muy rápido y con miedo en las entrañas, debido a que las noches en esa zona de silencio se rompe para llenarse de sonidos extraños, y se puede observar a personas caminando de un lado a otro. En su mayoría son mujeres embarazadas que caminan, pero sin tocar el suelo. Y esto, debido a que se cuenta que cuando la ciudad comenzó a construirse a mediados del siglo pasado, uno de los primeros edificios en construirse fue un convento de monjas. Ahí se recibían en su mayoría a mujeres embarazadas, quienes se ocultaban para que su estado de gestación no fuera descubierto por la sociedad y ser denigradas con un niño no deseado, en donde algunas llegaban a convertirse en monjas y otras simplemente desaparecían sin rastro. Con el paso del tiempo, en una de las diversas remodelaciones que sufrió la ciudad, y después de que el convento dejó de funcionar, se decidió en remodelar dicho edificio, y por ende, se derribaron varias paredes muy gruesas, encontrando para sorpresa entre ellas osamentas de recién nacidos y esqueletos de mujeres. Tras ese hallazgo, la gente comenzó a especular que esos bebés encontrados eran aquellos que las monjas trataron de esconder para que nunca pudieran saber de ellos, al igual que los cuerpos de las mujeres, quienes fallecían en los partos teniendo el mismo final. Por ello, es que el ambiente extraño que se siente al pasar por la calle Cerdán, se dice que es por aquellas ánimas de mujeres que fallecieron en el convento, situado en esa misma dirección. De ahí que se escuchen gritos, lamentos y hasta llantos de bebés que habrían quedado atrapados entre las paredes del recinto. En la actualidad, esa zona sirve de oficinas del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, alberga un banco y el Instituto Soria. Las momias adimensionales. Hablando de la Marquesa, recordamos otro suceso que se dio en el llamado Valle de las Monjas, muy frío, por cierto, pues su temperatura media anual fluctúa entre 10 y 12 grados centígrados. Este valle colinda con el desierto de los Leones, donde hay un antiguo convento. Sarita Sánchez, mujer madura, destacada publicista y amante de los deportes, se encontraba en la Marquesa acompañada de su esposo. Habían enganchado una casa rodante a su camioneta y se habían divertido de lo grande, andando a caballo, en bicicleta y en motocicleta, además de haber presenciado una emocionante carrera en ese tipo de vehículo motorizado. Cuando se disponían a dormir, de pronto le entró una aprehensión, así que salió a dar una vuelta por el silencioso valle. Subió una pequeña colina y contempló la luna y las estrellas. Empezaba a sentirse en sintonía con el universo, con la naturaleza que tanto amaba, cuando de entre los árboles
vio surgir una mujer con hábito negro y blanco. Aquella aparición avanzaba muy aprisa, y fue seguida de una verdadera procesión. El silencio en el valle entonces se hizo absoluto. Ni las aves se atrevían a arrullar entre el ramaje. Una nube cubrió la luna, y la oscuridad se hizo casi total. De pronto, Sarita las tenía ya aquí, avanzando junto a ella. Se veían normales. En su rostro parecía dibujarse la paz de haber contraído nupcias con el Señor, pero un aire helado se coló hasta los huesos de la testigo, que de súbito se dio cuenta de que era imposible que las mujeres aquellas hubieran hecho el recorrido de varios kilómetros en tan poco tiempo. La procesión de monjas prosiguió, sin que al parecer las mujeres se dieran cuenta de la presencia de la testigo. «Virgen Santa», se decía Sarita persignándose una y otra vez. «Esto no es verdad. Esto no puede suceder». No quiso esperar a ver en qué paraba todo ello, y se puso en camino hacia el remolque, donde ya su marido dormía. Aún tuvo el valor la mujer para asomarse por una ventanilla en dirección a donde había visto por última vez a aquellos seres con hábito, mas solo descubrió el valle solitario. Como ella, muchos visitantes que de noche se han atrevido a recorrer la Marquesa han visto a monjas con hábito antiguo, de hace cientos de años, marchar solas o en grupos. Un grupo de excursionistas, todos ellos muy jóvenes, pues el mayor no rebasaba los 20 años de edad, fueron a divertirse al Valle de las Monjas. José Ramírez era de los más alegres y se ponía a organizar diversas actividades cada que veía que el grupo decaía en ánimo. «Vamos, ¿qué les pasa? ¿Para qué venimos tan lejos y vamos nada más a estar viéndonos las caras?» De pronto notó que su prima Aurora, la más joven de los ahí reunidos, se había puesto muy pálida. «Primita, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal?» Por su corta edad, 14 años, no le creyeron lo que dijo que vio. «Acabo de ver algo entre los árboles. Si quieren no me crean, pero vi que pasó una nubecita blanca con forma humana». Las burlas no se hicieron esperar. Tras agotarse las risas, ante las que Aurita estuvo a punto de echarse a llorar, jugaron voleibol, algo de béisbol, y al fin se sentaron a comer en unas banquitas de madera. Era lo último que harían antes de retirarse, pues ya era cerca de las 5 de la tarde, y no querían que las sombras los atraparan en esa arboleda. La claridad de la atmósfera era pasmosa, así que aprovechando la buena luz reinante, los chicos empezaron a sacar fotos. José tuvo la ocurrencia de retratarse abrazando a Aurorita. El muchacho ya se sentía incómodo por la culpa de haber participado en la burla general contra ella. Pero a fin de cuentas, ¿qué otra cosa hubiera podido hacer? Solo un ánimo tan impresionable como el de un adolescente de su edad podía generar en la imaginación espectros a plena luz del día. Pues bien, Aurora se dejó abrazar, sentándose en la orilla de la banca, mientras José sonreía ampliamente. Mas en solo instantes los rostros de todos los demás se pusieron serios. Pasaba algo raro. Sucedía que todos los que rodeaban a la parejita de primos veían detrás de ellos una mancha blanca que semejaba una tela transparente colgada de un soporte invisible, o bien una monja espectral con hábito. Algunos se frotaron los ojos para enfocar mejor, pero aquello blanco seguía flotando detrás de la parejita. Al llevar a revelar el rollo, Manuel, el dueño de la cámara, estaba muy nervioso. Él era el más angustiado por lo que se hubiera podido captar en su cámara, debido a que, a diferencia de los demás, creyó percibir, además de la cosa blanca, dos como manchas a la altura de donde estarían los ojos de una persona. Pero lo peor de todo es que en esos ojos había una expresión de maldad diabólica. En cuanto recibió las fotos, el muchacho se puso a revisarlas, hasta que encontró las dos que tomó a José y Aurora. En la primera, los chicos apenas estaban preparándose para la foto, y no se veía nada extraño, en tanto que en la segunda toma, ahí estaba ese ser, esa monja demoníaca. Y contra lo que quiso suponer el muchacho, los ojos de aquel espectro no se podían confundir con hojas de los árboles o cualquier otro objeto de los alrededores.
Al enseñarle la foto escalofriante a quienes habían ido a la excursión, consiguió ponerlos serios a todos, pero sobre todo preocupó a José y Aurora. ¿Traería alguna consecuencia el que aquel ser hubiera posado detrás de ellos? ¿No lo perseguiría o les haría maldades en las noches? Pero hasta el día de hoy todo parece haber marchado normalmente en las vidas de los dos primos, a no ser que las enfermedades constantes entre los Ramírez sea una consecuencia de aquella aparición, entre ellas un caso de epilepsia. Lo que aconteció a una monja con un clérigo difunto. Leyenda de la calle de Jesús María. El muy sabio varón y célebre anticuario mexicano don Carlos de Sigüenza y Góngora, en una obra que intituló Paraíso Occidental, plantado y cultivado por la liberal benéfica mano de los muy católicos y poderosos reyes de España, nuestros señores, en su magnífico Real Convento de Jesús María de México, obra que dio a la estampa el año de 1684, Juan de Rivera, impresor y mercader de libros, a la foja 189, refiere un espantable suceso, del cual certifica su verdad como testigo. Refiere el buen varón y sapiente escritor, que en el dicho monasterio de Jesús María, y en el curso del siglo XVII, hacía años que en la sala de labor de las monjas, en el aposento dedicado a los ejercicios, en una escalera y en otros lugares, solían espantarse las religiosas por cosas sobrenaturales que veían o escuchaban. Algunas de las dichas monjas aseguraban haber visto 2 jueves santos seguidos a un clérigo que subía la escalera, con gran reposo y en silencio, pero no con señales de estar vivo, sino difunto, de lo cual, dice Sigüenza y Góngora, como defectos de la soledad y del miedo, no se hizo caso. Los meses pasaron así entre sustos y sobresaltos, y a la sazón estaba de novicia en el propio convento una viuda llamada Tomasina Guillén Hurtado de Mendoza, esposa que había sido de un Francisco Pimentel, gentil hombre del virrey conde de Baños. Al fallecer Pimentel, dejó a su consorte por herencia el ajuar de su casa, que era muy bueno, y una dieta muy mala que montaba 3,000 pesos, para que cuando la cobrase se entrase monja. Tomasina había sufrido mucho al lado de su madre desde niña, pues la madre era de condición indigente y arrebatada, y la había criado con excesivo rigor y encerramiento. La tenía de continuo entre unas tablas hilando oro, la reprendía muy de continuo y le daba golpes con el uso hasta descalabrarla. A los 15 años de edad y no pocos de sufrimiento, la madre le metió de monja en Jesús María, pero ella, más inclinada al siglo que al claustro, volvió al mundo a poco. Se enfermó después de un fuerte tabardillo que la puso a las puertas de la muerte. Prometió, si sanaba, vivir de religiosa, mas cuando hubo sanado, se arrepintió y se contentó con llevar un hábito de Santa Teresa. Se molestó con esto la irritable madre y la encerró en el convento de Santa Isabel. Abrigaba la esperanza de que alguna persona pudiente le diera un rico dote para que profesara. Ella, empero, volvió al siglo y a la postre de algunos años se casó al fin con don Francisco Pimentel. Dice Sigüenza y Góngora que si mala vida tuvo, la Tomasina con la madre cuando muchacha, no fue digna de compararse con ella la que le dio el marido. Al segundo día tapió las ventanas de la casa, y cuando salía de ella, la dejaba encerrada en el último aposento con muchas llaves, y aunque con tan nimia diligencia le quitaba las ocasiones, nunca le faltaron motivos al celoso hombre para andar en pleitos. Por suerte y dicha de la Tomasina, no duró casada más de un mes, y 2 semanas o más semanas, y ya difunto el esposo vacilaba en seguir o no los consejos de una buena amiga, que le aconsejó tornar a encerrarse en un monasterio. Contribuyó mucho a decidirla el que en cierta ocasión en que fue al convento de Jesús María en busca de una moza, al despedirse y lamentarse de su mala suerte, una de las porteras le dijo: «Vuelve a casa, pan perdido, mira lo que haces».
palabras que hondamente la conmovieron y la decidieron a profesar en aquel santo monasterio. Transcurridos algunos meses de su noviciado, Tomasina soñó que se le había aparecido el clérigo, que habían visto otras subir pausadamente por la escalera, el cual le pidió determinadas devociones que le habían de hacer todas las religiosas en común, a fin de salir de los tormentos del purgatorio que hacía muchos años padecía. Y sin haber logrado en todo ese tiempo que alguna monja lo escuchara para decírselos, comunicó su terrible sueño Tomasina al confesor, y suponiendo que todo era hijo de la imaginación, la mandó solo que se encomendara a Dios al clérigo. Pero por muchas noches volvió a soñar lo mismo Tomasina, y con los mismos pormenores, hasta que en una de esas noches el alma en pena le dijo: «¿Es posible, Tomasina, que no hagas lo que te pido, ni te compadezcas de las penas gravísimas que me atormentan? Muy bien haces en obedecer a tu confesor, pero si él experimentara la más mínima parte de mis dolores, no te persuadiera de que estás soñando. Las oraciones han de ser en comunidad, y el ayuno a pan y agua lo has de hacer tú». Respondiéndole la madre sin despertar: «Lo que a mí me pertenece lo haré de muy buena gana luego al instante, pero en lo que toca a las oraciones no sé si me creerán las religiosas, aunque se los diga». Al contestar lo dicho, tenía Tomasina la mano izquierda puesta sobre la frente, tenía descubierto el brazo, y al replicarle el difunto, dijo: «Sí te creerán». Él la tomó del brazo, sintió la monja conmoverse todas las entrañas, y despertó dando gritos, y a los gritos y al olor de carne quemada, se levantaron de los lechos sus compañeras y maestras, con espanto y con asombro. Dio aviso del suceso a Fray Payo Enríquez de Rivera, entonces arzobispo de México, quien nombró a su provisor y vicario general don Antonio de Cárdenas Salazar, para que diera fe del estupendo caso. Cárdenas y Salazar, estupefacto, vio las quemaduras de los 5 dedos que el clérigo difunto había dejado impresos en el brazo de la novicia, y llamados que fueron varios cirujanos, unánimes declararon, bajo juramento, que aquel fuego no era del usado en el mundo, y que había además de quemado el brazo, encogido y contraído sus nervios todos, o por vecino, dice Cigüeña y Góngora, o por curioso. 2 días después conseguí ver esto propio en la portería, y aunque como mozuelo estudiante no puse todo aquel cuidado que se debía, me acuerdo muy bien el que no se extendían las quemaduras, sino lo que con las yemas y parte de los segundos artejos de los dedos se habían oprimido, y como esto parece que había sido con alguna fuerza, eran de aquellos en extremo grandes. Quedaron ahí estampadas las rayas y mayores poros de los dedos del difunto distintamente, y no veía inflamación ni en la circunferencia de las escaras, ni en los restantes del brazo. Pero de ahí a poco le sobrevino esta con accidentes gravísimos, para cuya curación no hacían los medicamentos ordinarios efecto alguno. Cuenta el mismo cronista que se dijeron misas y se rezaron rosarios por el difunto, que Tomasina, por lo pronto, no pudo hacer el ayuno, y que algunas religiosas se ofrecieron a suplirla. Se apareció de nuevo. La noche en que de ello se trataba, el clérigo a la novicia se mostró muy agradecido. Le dijo que sus penas ya no eran tan grandes, pero que no se olvidara del ayuno, que tuviera muchas esperanzas de que sanaría por completo de su brazo, el mismo día en que él subiera al cielo, y concluyó manifestándole que como le había ayudado a salir de los graves padecimientos que tenía en el purgatorio, él también prometía ayudarle con sus peticiones y ruegos cuando se encontrara en la gloria, que se perseverara en el estado en que se había propuesto vivir y fallecer, esto es, en el de la religiosa, y en el cual Dios la había puesto, y que mirara lo que hacía para que tuviera buen fin. En esta vez Tomasina no vio al clérigo en sueños, se le apareció visiblemente, en cuerpo y alma, con las propias carnes y espíritu que tenía en su vida, y al desaparecerse, al concluir la dicha plática, le cogió con solo 3 dedos el otro brazo. Sintió la novicia un dolor agudo al tomarle el clérigo el brazo con sus dedos, que le quemaron como ardientes brasas, pero el dolor que ahora experimentó
No tuvo con el primero comparación alguna, ni fueron las escaras que le quedaron tan en extremo gruesas como las otras. Con ellas, y con la contracción de su brazo, perseveró hasta 22 de septiembre de 1669, en que profesó, y después de haber hecho la fórmula de los votos al postrarse en tierra. La vida de la religiosa fue desde entonces austera y ejemplar. En lugar de las delicadas holandas que antes vistiera, se puso ahora una túnica de burda estameña, que le servía a la vez de camisa. En lugar de blandos colchones y sábanas que antes le molestaban hasta en sus menores pliegues, dormía en 2 toscas tablas sin cabezal alguno. No se cubría más ropa que una delgada colcha, con que se tapaba el cuerpo sin desnudarlo. En los brazos, en los muslos y en la cintura se amarró cilicios de cerdas y cadenetas de acero, y se cubrió los pechos y las espaldas con escambrosos rayos. En los batos ponía de ordinario menudas piedras, y algunas veces esparcía por ellos agudos clavos. Cuenta también don Carlos Sigüenza y Góngora que al cabo de 40 años de purgatorio, contado sin duda desde antes de sus apariciones, al fin el alma del clérigo subió al cielo, pues cierto día amaneció Tomasina completamente sana, sin huellas de quemaduras ni contracciones en sus brazos, de que fueron testigos todas las monjas y el innumerable concurso que ahí asistía. Historia de Luis González Obregón, del libro Las calles de México.